La soberanía de Dios en mi vida diaria. ¿Cómo afecta, hermanos? ¿O cómo privilegia? No tiene que afectar precisamente, pero ¿cómo influencia la soberanía de Dios en cada momento, en cada aspecto de nuestra vida? Miren, la soberanía de Dios, hermanos, impacta en la vida diaria cuando elimina todo motivo de preocupación. ¿Sí? Haga de cuenta que hay preocupaciones que a veces tenemos, pero cuando nos damos cuenta que Dios es soberano, que Él tiene todo el control, pues vemos que no hay motivo para esa preocupación. Fíjense, en un momento dado en que varias áreas de nuestra vida se derrumben, vamos a suponer la salud, las finanzas, una crisis económica, la reputación que tengamos con las demás personas, la relación sentimental que podamos tener con la esposa, con la familia, y prácticamente todas las áreas de nuestra vida, hermanos, se derrumben, como sucedió en el caso de Job, ¿se acuerdan? ¿Crees que si hubieras actuado de una manera diferente y si hubieras tomado otras decisiones, nada de eso hubiera ocurrido? Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Si hubiera, ahí donde entra el hubiera. Si hubiera eso, si hubiera decidido otra cosa, ¿crees que no hubiera sucedido eso? Entonces, ¿crees que a Dios se le escapó de las manos lo que te está pasando? ¿Que es algo que a Dios se le tomó por sorpresa y que no sabe qué hacer? No, claro que no. Cuando lo que nos rodea, hermanos, parece ser un caos, una confusión, es muy reconfortante saber que nuestro poderoso y amoroso Dios lo tiene todo bajo control. Todo. Que nada de lo que ocurre está fuera de su voluntad. Que todo, si no es porque Él lo haya creado, pero sí lo permitió. Sí, todo está bajo su control. No hay nada que se le escape. Incluso las cosas aparentemente terribles, ¿verdad? Todo eso que parece ser hasta una muerte, un fallecimiento de alguien muy querido, como el que pasábamos ayer con Aarón, 23 años y joven. Bueno, todo tiene un plan, hermanos, en el plan de Dios y el propósito perfecto de Dios. Y todo ocurre para bien. Todo. De los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, fíjense, todas las cosas les ayudan a bien. En un propósito divino y eterno de Dios es para bien. La soberanía de Dios, hermanos, también influye en nuestra percepción de seguridad. O sea, cómo sentirnos nosotros seguros. Estaban comentando que a pesar de que aquí en México han bajado mucho los índices de violencia, todavía en la gente hay una percepción de inseguridad. Todavía tienen miedo de salir y, bueno, la soberanía de Dios, hermano, nos quita eso. Nos da una percepción de seguridad completa, total, bueno, sin andar exponiéndonos, ¿verdad? Cuando comprendemos lo poderoso que es Dios y que nada puede frustrar sus propósitos, entonces no necesitamos dudar de nuestra salvación, de nuestro lugar en su corazón, de nuestro destino eterno con Él. No hay, bueno, ¿y qué? ¿Sí irá a ser salvo cuando Cristo venga? No, tenemos que tener una seguridad en nuestra salvación, así como la tenemos cada día y a donde quiera que vayamos. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación, noten esto, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hermano ahorita nos hablaba de qué es que el Espíritu de Dios mora en el cristiano. En todos los aspectos que Él nos ayuda. Bueno, el que se ocupa de la carne, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, entonces quiere decir que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Eso nos da seguridad. Diariamente, hermanos, todos los días necesitamos recordar que nuestra vida le pertenece a Cristo, que Él tiene el control sobre cualquier situación. No pensemos que alguna situación Dios no la toma en cuenta o no la va a cubrir. No, todo el que habita al abrigo de Dios, cantábamos ahorita. Por lo tanto, recuerda que vivir tu vida de una manera tal que cada acto
cada palabra o pensamiento pueda darle gloria a Dios. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento le dé la gloria a Dios con lo que hacemos. Esto, hermanos, es tener la soberanía de Dios en nosotros. Dice Romanos 8, 29 al 34, quiero leerlo completo. Porque a los que antes conoció, ¿sí? Eso es decir, en el plan que Dios tenía de crear una humanidad con una característica muy especial, que era a su imagen y semejanza, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, ya de una vez Él dijo, así va a ser el plan. Desde un principio Él había predestinado ya lo que iba a suceder. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él sabía lo que iba a suceder, sí. Pero también sabía que iba a venir el segundo Adán. Y con el segundo Adán, que es Cristo, la nueva humanidad, íbamos a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el primero. ¿Qué quiere decir? El primer resucitado, el primero que vive para no volver a morir. Y a los que predestinó, ¿sí? A esta humanidad que Él ya desde antes había pensado, a estos también llamó. Claro, nos ha llamado. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué quiere decir? Que nos dio la justicia de Cristo y Él llevó nuestros pecados. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hablando acerca de lo que nos espera, ¿verdad? En un futuro, la glorificación. Bien, ¿qué pues diremos a esto? Si el plan está completo, hermanos, desde el principio hasta el fin, bueno, hasta la eternidad más bien, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está. ¿De quién se anda preocupando, mi hermano? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Anoche le decían el funeral de Aarón, cuando un hijo pierde a sus padres, se le llama huérfanos o huérfano, ¿sí? Cuando una pareja, cuando un esposo o una esposa pierde a su pareja, se le llama viudo, ¿sí? Pero ¿cómo se le llama a un padre que ha perdido a su hijo? O una madre que ha perdido a su hijo. No hay nombre para eso, hermano. No hay, ¿cómo se le llama? Entonces es un dolor tremendo. Bueno, le decía ayer a Víctor, le decía, mira, así es como el padre se sintió cuando perdió a su hijo. Si alguien sabe qué es perder un hijo, es el Señor, es Dios. El Padre, porque exactamente Él dio a su Hijo. No escatimonia a su propio Hijo. Es más, Él lo entregó para que muriera por nosotros. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros no respondemos a ese amor. Cuando andamos ahí preocupados por tantas cosas, como si pensando que Dios ya se le olvidó y a lo mejor se le escaparon de las manos esa enfermedad o ese problema. ¿Cómo? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahora dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar a nosotros, hermano? Dios es el que justifica. O sea, el que quita todo el pecado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que pagó por nuestros pecados, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, con esto, ya con este pasaje yo me quedo. O sea, ya no necesito más de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y está dispuesto a hacer. Nuestra salvación, hermanos, ha sido el plan soberano de Dios, pero desde la eternidad. No va fincando poco a poco los pasos a ver cómo se comporta la gente. No, ya está todo pensado. En lugar de centrarnos en nuestra propia conducta, es que, ¿cómo le hago yo entonces para ser mejor? No, podemos descansar en el carácter de Dios, dedicar a conocerle, conocer más de su Hijo Jesucristo y ser semejantes a Él.
Déjese de andar acusando a sí mismo de situaciones que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Tiene que ver con otro plan, de alguien más. La soberanía de Dios, hermanos, influye en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, cuando aprendemos a confiar en la obra santificadora de Dios en nosotros. Fíjense hasta con eso. ¿Por qué? Bueno, miren, muchas veces los cristianos sienten que madurar en la fe, pues depende completamente de ellos. ¿Sí? Como si Dios nos salvara y luego esperara que nosotros hiciéramos el resto. Alguien predicó una vez ahí que el sacrificio de Cristo había sido el 60% de nuestra salvación, pero que el otro 40% dependía de lo que hiciéramos nosotros. Que por cierto, incluyendo unas buenas ofrendas, decía. O sea que, ¿cómo es posible si Dios nos dio la salvación completa? Ya somos salvos desde que venimos al bautismo para perdón de pecados y ser de Cristo fuimos salvados, no fuimos salvados a medias. Entonces, ¿de qué depende? Pues permanecer. Eso es todo. Lo que hay que hacer es permanecer. Y claro que nosotros tenemos que ir madurando, porque un nuevo nacido no se queda ahí gateando de por vida. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó a nosotros esa buena obra? Cristo. Y a través de su Espíritu la va a ir perfeccionando. Él, hermano, se encarga de perfeccionarnos, de madurarnos, de hacernos crecer. ¿Los cristianos desempeñan un papel en su propia madurez? Claro que sí. O sea, como dice Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué pasa cuando un cristiano que comienza se desvía o empieza a escuchar al Espíritu del mundo? Se desvía. Comienza con el Espíritu y viene acabando por la carne. Los que apostatan, los que se apartan. No es cómo empiezas, es cómo terminas. ¿Cómo terminamos esa carrera? Ciertamente, hermanos, estamos llamados a la obediencia. Hay que obedecer los mandamientos de Dios y lo que hacemos importa, por supuesto. Y ahí se demuestra el amor a Cristo. Sin embargo, al reconocer que Dios es soberano, pues también confiamos en Él para que nos lleve en ese crecimiento, en esa madurez. ¿A poco cuando la mamá tiene a su hijo le dice, ándale, ahora a ver cómo le hace? Ahí vaya creciendo, a ver, aprenda a alimentarse. No, tiene que darle alimento, tiene que cuidarlo, tiene que enseñarlo a caminar. En lo espiritual es igual, hermano, nosotros tenemos que ir creciendo, pero bajo el cuidado de Dios. El problema es que queremos hacer todos solo nosotros. Nosotros queremos resolver los problemas. Que nadie nos diga nada. No. Yo sé cómo. No, tenemos que depender de Él. Y es al revés que lo humano, porque en lo humano, cuando el niño va creciendo, se va haciendo independiente. Ándele, solito. Usted puede. Hasta nos enseñaron, ¿verdad? Usted puede, solito. Y qué bueno, era necesario eso. Pero en lo espiritual, hermanos, cada vez que crecemos, que conocemos más, somos más dependientes de Dios. Dependemos más de Él. Porque vamos aprendiendo que Él, su soberanía en nosotros es lo máximo, es todo. El crecimiento espiritual es un mandato de Dios. Dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 3:18. Un ejemplo de qué es en lo que debemos de crecer. En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocerle más. No saber más de Él, o sea, como una biografía. Dónde nació y las profecías y todo. Pues sí, ¿eso qué? No, conocerle a Él, personalmente, en una relación directa. Dios ha ordenado, hermanos, que los creyentes crezcan hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta para crecer? La estatura de Cristo. Pero, hermano, ¿cuándo vamos a poder hacer eso? Bueno, en eso estamos. Creciendo. Es para que no digamos, ya la hice, ya la logré, ya conozco, ya sé todo. No. Es a la estatura de la plenitud de Cristo.
El objetivo de Dios no es solo salvar a la gente de la condenación. También quiere llevarlos a la perfección, a la madurez espiritual, que es la plenitud de la semejanza con Cristo. Ahí es donde necesitamos llegar a ese crecimiento, no quedarnos niños. No, pues es que hermano no me saludó, seguramente algo tiene contra mí, o no sé qué le habrán dicho de mí. Por favor, ¿cómo es posible que con esa carnalidad todavía andemos en esta vida? Fijándonos en detalles que no tienen nada que ver con nuestra salvación. Pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Que somos niños. Todo en madurez. Tenemos que crecer. Pero la meta es la semejanza con Cristo. Así es. Ahora, hermanos, también la soberanía de Dios afecta la forma en que tomamos decisiones. Así es. Dios es soberano y en su plenitud, en base a eso, nosotros vamos a tomar decisiones. El Señor nos da libre albedrío para que escojamos lo que querramos. Ya hablamos de eso la vez pasada. ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué quieres comer? Toda una serie de cosas que podemos tomar libremente, con libre albedrío. Ahora, reconocer que Dios tiene el control. Podemos y debemos tomar decisiones. No podemos quedarnos así, no paralizarnos en la toma de decisiones. Es que no sé qué hacer. No, si tomamos una decisión equivocada, no todo está perdido, hermanos. Es que la regué, tomé esa decisión que no... Bueno, no todo está perdido. Podemos confiar en la fidelidad de Dios y en su poder para devolvernos al camino correcto. ¿A poco una mala decisión yo voy a decir Dios, no, pues ya ni modo, ya, yo ya no te voy a ayudar porque tomaste una mala decisión? No. Equivocarnos es de humanos, ¿verdad? Dice el dicho. Entonces, claro que vamos a cometer equivocaciones. Pero ¿qué hace el Señor? Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Hablando de una dona o una manzana. ¿Te es lícito comerte una dona que tiene todo el azúcar, todo el aceite y toda la harina refinada para alimentar más el cáncer? ¿En ti? Sí, ya la puedes comer. ¿Me es lícito? Pues sí, pero no conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí cuando ya no puedes vivir sin las donas. Ahí cuando ya no puedes vivir sin los burros o las tortas o las hamburguesas. Cuando no puedes vivir sin eso. Es el problema, no que te comes una vez en cuando. Entonces, el miércoles trajeron los hermanos unas muy ricas y yo me comí una. Lo confieso. ¿Sí? Entonces, bueno, pero no estamos todos los días comiendo donas, sino buscando lo saludable. Lo que conviene, lo que no nos va a esclavizar. No podemos responsabilizar a Dios, hermanos, por nuestras malas o buenas decisiones. No lo podemos responsabilizar a Él. Son nuestra responsabilidad. Tampoco podemos responsabilizarlo porque nos vaya bien o mal. Si nos causó mal las donas, o los burros, o las tortas, o los tamales, que es lo más seguro, ¿verdad? Cuando te excedes, estamos, ¿por qué, Señor, me haces esto? ¿Cómo? Dice el Señor, ¿yo qué? ¿Fuiste tú? Solitos, hermanos, nos hacemos el mal. Dios no es responsable de todas las cosas que nos ocurren, porque son consecuencias de nuestras decisiones. Pero Él está dispuesto a ayudarnos porque Él es amoroso, Él es misericordioso a pesar de eso. ¿Sí? Es como la mamá. Cuando ve al hijo o la hija que se enfermó por andar comiendo, ahí anda haciendo a ver qué hace todo para ayudarle. No le dice, no, pues ahí, arréglate tú como puedas. No, inmediatamente a ver cómo le hacemos. Así es, y también en el cuerpo de Cristo, así lo hacemos. Cuando hay alguien que cae en pecado, ayer hablábamos en la devocional de Aarón, cómo rescatar al hermano que ha caído. Les platicaba que con Aarón hablando de eso, y de que no debemos responsabilizar a Dios, pero aún así, Él es misericordioso. El sábado que me hablaron, llegué a donde él estaba, ya no podía hablar. Estaba inmovilizado del lado derecho. Entonces, pero me vio y me reconoció. Y entonces Víctor le dijo, mira, Aarón,
Si quiere decir sí, porque ni siquiera podía sentar la cabeza ni decir no, o sea, nada más los ojos. Dice, abre y cierra los ojos una vez cuando sea sí, y abre y cierra los ojos cuando sea no, ¿verdad? O sea, entonces le dije a Aarón, ¿quieres que ore por ti para arrepentimiento, para perdón de pecados? ¿Para quieres volver a Dios? Dice, o sea, con sus ojos. Entonces ya oramos y le pedimos a Dios perdón, misericordia. Y que Dios es que es amoroso, es misericordioso, es compasivo. Él atiende a nuestra petición, a nuestra necesidad, en todos los aspectos, más en lo espiritual. Bueno, Proverbios 5:22 dice, al malvado lo tienen atrapado sus propios pecados. Son cuerdas que lo atan y retienen. Esos sí son títeres, porque están bajo el manejo del enemigo. El pecado los mueve, son cuerdas que los atan y los retienen. Qué tremendo, hermanos. Y ellos dicen que son libres. No, yo soy libre, yo hago lo que quiero, yo no haciendo. No, es al revés. Son esclavos porque son esclavos del pecado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Fíjense. Cristo es el que nos hizo libres de ese pecado. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué nos advierte que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud? Pues porque eso es posible. Es posible. Y hay muchos que se han vuelto a esclavizar. Al yugo del pecado, de la esclavitud. Otra vez, amarrarse ahí con esas cuerdas. Tremendo, man. Mire, no hay que quedarnos de brazos cruzados, hermanos. Tampoco, ¿verdad? No es decir, no, pues Dios que haga todo. No. Miren, desde los tiempos de allá de Moisés, ¿se acuerdan cuando salieron de Egipto? En una guerra que tuvieron con Amalek, le dice Moisés a Josué, mira, tú vas a pelear, tú te vas a enfrentar ahí con los enemigos y vamos, la batalla de antes no eran que un botoncito y te manda unos misiles, no, era cuerpo a cuerpo, era una cosa tremenda. Pero dice, yo voy a subir al monte y allá voy a estar orando y pidiendo por la victoria. ¿Sí? Y entonces, dice ahí en Éxodo 17:11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. O sea, Israel ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, el enemigo. Cuando tú oras fervientemente, bueno, prevalece el cristiano, prevalece la fe, la victoria está ahí. Pero cuando nos cansamos, cuando bajamos la mano, cuando dejamos de orar, pues prevalece el enemigo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Siéntate aquí, Moisés, ¿sí? Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y ganaron. Fíjense. Qué ejemplo tan tremendo, hermano, nos ha dejado Dios en esta historia. Pasándolo a lo espiritual, es cuando tú te cruzas de brazos y dices, no, pues que Dios haga lo que quiera. No. Tienes que estar orando, tienes que estar con la mano levantada, tienes que estar pidiéndole a Dios que haga su voluntad y que nuestra confianza está en Él. Y hay hermanos que nos ayudan y nos apoyan y nos dicen, adelante, hermano, no te canses. Y que nos dejamos ayudar. Porque hay quien no quiere. No, yo no necesito que nadie me ayude. O que ore por mí. Que nos dejamos ayudar. Que necesitamos. Que somos una familia. El control soberano de Dios, hermanos, no significa que nos quedemos de brazos cruzados. Que dejemos que la vida suceda. Que la vida pase. Significa que podemos adentrarnos así con valentía en la vida, afrontar las situaciones, confiando en que nuestro Padre amoroso ve el panorama general. Él está viendo la batalla completa y está obrando todo fielmente para su gloria. No para la nuestra tampoco, es para la gloria de Dios. Que Él está haciendo su voluntad y está cumpliendo su propósito.
que hizo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ejercítate. Ejercítate para la piedad. Hay algunos hermanos que muy temprano en la mañana se levantan a caminar, ¿verdad? Y eso es bueno. Y los médicos siempre dicen que hay que moverse. Si te quedas paralizado ahí, no vas a ir a ningún lado. Una vez hicieron un experimento con unos jóvenes. Les ofrecieron $500 por estar 3 semanas acostados sin hacer nada. No, imagínense, si es lo que muchos jóvenes quieren, pues ahí están acostados sin hacer nada. Pues nada. Que el primer día, pues sí, ¿verdad? Bien a gusto, y todo el segundo día, y viendo la televisión, leyendo, ¿verdad? El tercer día como que, pues ¿cómo? Y no pueden levantarse, ¿eh? O sea, la condición era no levantarse más que para ir al baño, en todo caso. Pero el experimento consistía en cómo afecta a un cuerpo el estar acostado sin hacer nada. No, hombre, olvídense. A la semana, uno se quiso levantar y ya como que las piernas ya no le respondían como eran. Y otros desorientados. 2 semanas, pues ya ¿qué está pasando? Ya no, no sirve. 3 semanas. Se sentía que habían envejecido. Qué tremendo. Ese experimento sirvió para que los médicos pues recomendaran estar siempre en movilidad, hacer ejercicio. Estos jóvenes en 3 semanas, hagan de cuenta que envejecieron como 30 años. Así. O sea, de una cosa tremenda. Todo por falta de movimiento. Ahora imagínense en lo espiritual. Usted está acostado ahí sin hacer nada, sin orar, sin leer, sin reunirse, sin estar en comunión con los hermanos, sin estar en actividad, hablando de Cristo a otras personas, viendo las necesidades de los otros. Está sin hacer nada. ¿Qué va a pasar con su espíritu, en lo espiritual, con su alma? Pues igual. Va a estar ahí seca sin hacer nada. 1 Timoteo 4, 7 al 8 dice, desecha pues las fábulas profanas y de viejas. Así dice, de viejas. Ejercítate para la piedad. Haz ejercicio para la piedad. Piedad quiere decir esa relación que tienes con Dios. Hay que ejercitarnos, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Bueno, hay que aprovechar ese poco, ¿verdad? Con el ejemplo que poníamos. Ese poco hay que aprovecharlo. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. ¿Ves por qué es necesario estar activos en lo espiritual? Porque eso tiene promesa para esta vida, ¿sí? Y esta vida presente y también de la que viene. Porque la vida que viene no va a ser de estar estáticos sin hacer nada, hermano. No, va a ser una cosa maravillosa. Va a ser un mundo, o sea, un nuevo cielo, una nueva tierra, en donde no hay pecado, donde ya no hay tentaciones ni nada. Y que vamos a estar con el Señor viviendo una vida plena, pero no inactivos. No. Dice del 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud. Para aquellos jóvenes que creen que la cuestión esta es de viejos, ¿verdad? No, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué deben ser ejemplos los jóvenes? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y luego dice, ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles son las ocupaciones del cristiano? Ahí está, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, sea ejemplo. Ahora dice, ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Siempre en los aviones, la azafata hace unas recomendaciones, ¿verdad? En caso de que un improbable suceso o caso que nos quedemos sin oxígeno, va a ser necesario respirar aire. Van a caer de ahí de la ventanilla, del techo, unas mascarillas, dice, y lo dice, póngasela usted primero y después ayude al que está al lado. Dice, no, decía yo, qué egoísta, ¿verdad? ¿Cómo que primero uno? Primero el otro. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El cuidado que es de tener es de ti mismo. Antes de que quieras salvar a otro, primero estás seguro que tú eres salvo. Y que tú estás haciendo las cosas para crecer y ser semejante a Cristo. No es egoísta. Ten cuidado de ti mismo en todos los aspectos. Las mamás no tienen cuidado de ellas mismas con tal de atender a los hijos. Y después andan ahí con unos problemas tremendos. Y los hijos ni siquiera se acuerdan de ella. Entonces, ¿y qué pasó ahí? ¿No tuvo cuidado de sí misma? Bueno, en lo espiritual es igual. Ten cuidado de ti mismo. Le decía a Víctor anoche, porque tiene otros dos muchachos que andan en la rebeldía, él dice. Bueno, ellos van a querer acercarse cuando te ven a ti. Acercarse. Cuando te ven a ti que tienes amor por el Señor y en entrega total. Ni siquiera hazlo por tu esposa ni por ellos. Hazlo por ti. ¿Qué dijo Josué? Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y quién se puso primero? Él. Dijo yo. Yo y mi casa. Entonces eres tú primero. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina. Ahora, persiste. Ahí está. Persiste en ello. La cuestión, hermanos, es de persistir. Persistir. Permanecer. Así te vas a salvar a ti mismo. Ay, ¿que no es el Señor el que nos salva? No, sí. Pero aquí está diciendo cómo es que la salvación te llega a ti. Cuando tú no te quedas de brazos cruzados. Cuando tú haces algo. Y cumplir con los mandamientos, con lo que Dios nos ordena, con lo que Él nos ha dicho que debemos hacer para crecer. No que sea nuestra invención y hacer cada quien lo que quiera. No, con lo que Él dice en su palabra. Eso es. También, hermanos, la soberanía de Dios influye en nuestro sentido de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos quiénes somos en Cristo, hermanos. Dios honra a los que le honran, dice 1 Samuel 2:30. Así se lo dijo Samuel a Saúl. Aquí está todo el mundo buscando su honra, buscando cada quien. No, sabemos que Dios es el que nos honra. Cuando comprendemos, hermanos, lo poderoso que es Dios y lo mucho que nos ama, entonces podemos saber quiénes somos en Él. ¿Quién realmente somos cada uno de nosotros? Permitir que Dios nos defina y nos dé nuestro valor. En lugar de buscar la fama y los vanos ideales del mundo, que casi todos andan por ahí buscando que el mundo los alabe, y que a ver qué premio les dan, que el premio y que el premio el otro, y que fue y que vino, y ahí se creen. Pasa así. Así. Hermanos, que Dios nos defina a nosotros, que nos diga quiénes somos nosotros, cuál es nuestro valor delante de Él, y cuál no será nuestro valor, que dio a su Hijo para que muriera por usted y por mí. ¿Qué valor no tenemos delante de Dios? Pero nuestra identidad está en Él. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:11 al 12, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si alguien sufrió fue el apóstol Pablo. Él tuvo muchos problemas en todos los aspectos. Con la gente, lo metían en la cárcel, y lo latigaban, lo azotaban, a una vez lo apedrearon. Bueno, dice, no me avergüenzo. Yo padezco por él, no me avergüenzo. ¿Por qué?
Pues el Señor nos dijo muy claro, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Ponga ese texto ahí en el refrigerador. En el mundo tendréis aflicción. Para que no nos engañe el enemigo con que la cosa nos va a ir bien y todo va a salir perfecto y que no hay ningún problema. No. ¿Pero qué? Yo sé en quién he creído. Ahí está. Cuando comprendemos, hermanos, que Dios tiene el control, que Él es soberano, somos libres para vivir nuestras vidas. Completamente libres. No tenemos miedo al juicio final. Dice, ya leímos en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos vivir nuestras vidas en total libertad en Cristo. No libertad en el pecado, que ya sabemos que más bien es esclavitud. El esfuerzo humano, hermano, tiene que ir unido con la voluntad divina. No solamente es que Dios haga todo y que... No. Así como Dios alimenta a su naturaleza y a las aves del cielo. Pero sí, el pajarito también tiene que salir a buscar. O sea, no le va a llevar el alpiste allí donde esté a su nido. Claro, entonces nosotros, nuestra voluntad humana, también, o nuestro esfuerzo, tiene que ir unido a la voluntad divina. Tenemos otro ejemplo de Josué 10, del 8 al 13. Jehová le dijo, cuando iban a pelear con el enemigo, dice, no les tengas temor, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Con esto, hermanos, pues era para que Josué y todo, bueno, pues vamos a caer en los campamentos, ¿verdad? Pues ya al cabo, ya Dios nos va a entregar al enemigo, ya la victoria. No, Josué cayó sobre ellos de repente tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Dice, bueno, ya Dios nos da la victoria, vamos sobre ellos. Y toda la noche caminaron y cayeron sobre el enemigo de repente, los agarraron descuidados. Y miren, y Jehová los llenó de pavor ante Israel. O sea, al enemigo, lo que produjo Dios en ellos fue un miedo terrible. Y les causó una gran mortandad en Gabaón. Y los hirió Dios. Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Es más, fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ahí está Dios defendiendo a su pueblo contra el enemigo. Un granizo que les cayó, pero unas como piedras, dice que. Y fueron más los que murieron por el granizo que los que mataron ellos. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró. Era tanta la batalla, lo que vea, que ya se estaba oscureciendo, ya estaba metiendo el sol. Dice Josué, no vamos a acabar. ¿Y qué se le ocurrió? Sol, detente. ¿A quién se le ocurre detener el tiempo, detener el sol para acabar la tarea? ¿Que no Dios estaba con ellos y los podía destruir? Pues sí, pero es el esfuerzo de nosotros con el esfuerzo, el propósito de Dios, con la voluntad divina, juntos. No nos dejemos cruzados de brazos, hermano, haciendo que Dios quiera hacer todo. Tenemos que hacer las cosas. La soberanía de Dios nos da a vivir una vida en completa libertad, en libre albedrío para tomar decisiones. Y cuando estamos en el Señor, las decisiones van a ser las correctas. Y si alguna vez nos equivocamos, no hay problema. Podemos pedirle que nos perdone. Pero miren, qué ejemplo tan tremendo. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, de placeres desordenados y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí, hermanos, claramente lo dice el Señor, dice el apóstol Pablo, cuál era la condición en la que nos encontrábamos. Una cosa terrible, hermano, y en la que muchos están todavía.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, hermanos. Nada existe más poderoso, hermano, que el amor y la misericordia de Dios. Es lo único que realmente puede hacer rescatar a un hombre a una persona que viva en esas condiciones. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Acuérdense, ya hablamos el domingo pasado del buitre y de la paloma. ¿Cómo le hacemos para que el buitre ya no coma carroña? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues hay que palomizarlo. Hay que cambiar su naturaleza. Esa es la regeneración, es la renovación en el Espíritu Santo, el cual derrama en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No es una porción ahí, no. Abundantemente, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué tremendo, hermanos. El propósito de Dios, justificarnos por gracia. No lo mereces. No. Esto no es para merecer nada, esas condiciones de vida, terrible. Pero por gracia, eso es. Y la gracia es porque no lo mereces. Si lo merecieras, pues no sería gracia, sería un pago, ¿verdad? No, es por gracia. Justificados por gracia. Viniésemos a ser herederos, fíjense todavía. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una cosa maravillosa, una vida, hermanos, completa, total. Ahora Dios endereza los caminos de sus hijos, aún en las malas decisiones, hermanos. Como le decimos, aunque algunas decisiones lleguen a ser malas, en todas ellas Dios tendrá misericordia de nosotros. Todas. Nos ayudará a enderezar lo que ha salido mal. Eso no quiere decir que nosotros, entonces vamos a decidir como sea, al cabo de Dios. No. No lleguemos a ser cínicos. Hay que ser responsables. Ya sabemos cómo el esfuerzo humano debe ir acompañado de la voluntad de Dios. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre pone y Dios dispone. Hasta dicho lo tenemos. Dice Proverbios 3 del 5 al 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué se cuando algo va chueco? No, pues a enderezarlo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No pienses que tú puedes enderezar tu camino. Fíjate en Él. Rinde tu voluntad a Él. Esto, hermanos, no implica que las malas decisiones no tendrán sus consecuencias. ¿Verdad? Si tomamos, entonces una mala decisión no hay problema. Al cabo Dios me ayuda, es misericordia. No. Esa mala decisión va a tener una consecuencia. José fue perjudicado por las decisiones de sus hermanos. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de eso. Fue vendido como esclavo. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Estuvo encarcelado y olvidado ahí por los amigos que tenía y que hasta les interpretó sus sueños. Pero Jehová estaba con José. ¿Se acuerdan? Jehová estaba con José. Le ayudó para que llegase a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Después de Faraón era José. El imperio más poderoso de aquel tiempo. Entonces, bueno, en todas las decisiones que tomemos malas, va a haber una consecuencia. Sí. ¿Estás enfermo? Entonces, ¿por qué estoy enfermo, hermano? Pues, ¿qué pasó con tu vida? ¿Cómo cuidaste tu cuerpo? ¿Tuviste cuidado con lo que comías o le dabas a todo? Entonces, no se queje. Ahora Dios ha tenido misericordia y es amoroso y Dios lo ha traído con amor ¿sí? Pero hay consecuencias, hermanos, que hay que sufrir. Y es más, esas consecuencias nos van a ayudar. Es lo que pasa siempre. El Señor es poderoso para hacer que todo lo convierta para bien. Así es. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, y esto es tener cuidado con, procurar poner atención, pero con mucho cuidado, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. O sea, que Dios te diga, bien, aprobado.
como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que no se deja influenciar por ideas humanas en lo que la Biblia dice en la palabra de Dios, sino que deja que el Espíritu de Dios le guíe ahí. Como esa lámpara a sus pies, hoy leía el pensamiento que puso su hermana Rosalinda en el grupo. ¿Cómo es la palabra de Dios, esa lámpara a nuestros pies? Una vez estuve en una situación así como la que dice ahí, de una oscuridad que no podía alcanzar a ver ni mis manos. Era una oscuridad tremenda. Íbamos pasando allá en San Carlos por el arroyo. No, mi primo, él conoce todo ahí, él iba caminando. Le digo, espérate, yo no veo nada, no sé. Hasta que tuve que agarrarme de él para que me guiara. Era una oscuridad tremenda. Imagínense caminar la vida en esa oscuridad, hermano. Entonces la palabra de Dios es esa lámpara a nuestros pies. Es la que nos guía. Es la que nos dice cómo y nos previene y nos dice por aquí, por allá. Qué tremendo, hermano. Cuando tenemos esa palabra de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Entonces Dios es prioridad sobre las necesidades diarias, hermanos. Aún cuando nosotros tenemos necesidades diarias, Dios es prioridad. Dijo Cristo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Hablando del alimento, ¿verdad? Que comeremos, que vestiremos, todo. Esas son cosas que serán añadidas. ¿Qué hay que hacer primero? Primeramente, buscar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Ya tuvimos un estudio bastante amplio de eso, donde hablamos que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu. Cuando tienes esas características en ti que refleja esa relación con Dios, eso es lo primero. Busquen primero eso. Todo lo demás va a ser añadido. ¿Quieres permitir que el Señor Jesucristo dirija todas las áreas de tu vida? ¿Todas las áreas de tu vida? Bueno, Salmo 143 dice, tú eres mi Señor y mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor, ¿verdad? Cantábamos ahorita. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Ahí está, en un pasaje, hermano, resumido, lo que es vivir bajo la soberanía de Dios. ¿Qué beneficio tengo por aceptar a Jesucristo como mi Señor, que hacerlo a mi Señor soberano? Pues la victoria, hermanos. Tenemos la victoria. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 56 al 57. El aguijón de la muerte es el pecado. La paga del pecado es muerte. Y el poder del pecado es la ley. Sí, los que quieren guiarse bajo preceptos que ya no están vigentes para nosotros. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos da Cristo, hermanos? La victoria. La victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos, cuando estamos en Él. Termino con este pasaje, hermanos, de Proverbios 1:2, que dice, para entender sabiduría y doctrina, para eso es la palabra de Dios, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Pues la tanta necesidad que hay en los jóvenes de eso, de inteligencia y cordura. Y a los simples dar sagacidad, no astucia. No, hermanos, hay que ser astutos como serpientes. No, Cristo no dijo eso. Dijo ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes, sagacidad. Cuando andamos en lo malo éramos muy sagaces para hacer cada maldad terrible, inventarnos cómo hacerle para esto y para el otro, y que fue y que vino, hacer tranzas y cuanta cosa. Para eso sí éramos buenos. Y ahora en Cristo, ¿qué, hermanos? ¿Y esa sagacidad? ¿Y esta brillantez de la mente para hacer las cosas para el Señor? ¿Dónde quedó? No, pues ahí está esperando a que nos caiga del cielo. No, hay que usar nuestra sagacidad, la inteligencia que Dios nos dio para la obra del Señor. Así es que, mis hermanos, esto es cómo la soberanía de Dios influye en mi vida diaria. Desde el momento en que Él nos libra de toda preocupación, nos da la sensación de seguridad, nos quita todo aquello que nos estorba para
seguir adelante. Cuando hay situaciones difíciles o equivocadas, Dios también tiene la misericordia y el amor para rescatarnos. El próximo domingo hablaremos de las áreas de nuestra vida, las 7 áreas de la vida, ¿sí? Le hemos llamado a nuestro título, a nuestro sermón, La vida sobre ruedas. La vida sobre ruedas. 7 áreas de nuestra vida. Las 7 áreas que se conocen de nuestra vida, cómo Dios interviene en cada una de ellas en su soberanía. Así es. Dios les bendiga, mis hermanos.